es un terreno un poquito hostil, porque ha puesto a temblar inclusive a los más grandes teólogos de la historia. Hoy vamos a hablar de la elección y la predestinación. No sé si haya alguno que me pueda regalar alguna definición de elección o que entiende por ello. ¿O es la primera vez que escucha escoger algo entre muchos? Puede ser una buena definición para elección y para predestinación. ¿Qué podríamos definir en predestinación? Separado, destinado para hacer algo. Muy bien, es un buen concepto. Antes de que podamos escribir algo, yo quiero decirles que en esta clase no vamos a recibir como muchos argumentos para salir a debatir, para pelear con un hermano, para pelear con un vecino, no. Lo que vamos a adquirir en la clase es un conocimiento informativo. ¿Listo? Un conocimiento que usted se va a llevar para usted y que usted puede seguir investigando y profundizando. Quiero que vayamos a la palabra y leamos en 1 Corintios 13:12. 1 Corintios 13:12. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Cómo vemos en este momento? Oscuramente, muy bien. Entonces, estamos tratando de definir la mente de Dios. Dios es infinito. Entonces, estamos tratando de comprenderlo con nuestra mente finita. Eso es como si tratáramos de meter el mar en un vaso de agua. ¿Eso es qué? Eso es imposible, ¿cierto? Este debate entre la elección y la predestinación, eso no es algo nuevo. Esto es algo que lleva mucho tiempo. Esto lleva alrededor de más de 1700 años. En el 300 después de Cristo hubo un hombre llamado Agustín de Hipona. Y este hombre empezó a tratar de definir la predestinación. Por cierto, de los que estudiaron, hicieron la investigación de Martín Lutero, ¿me pueden dar una definición que haya dado de salvación Martín Lutero? Exacto. Entonces, Martín Lutero reescribió nuevamente la gracia y nos dijo: la salvación no se puede comprar, la salvación es netamente de Dios. Y si Dios es soberano, ¿qué es soberanía? Él está por encima de todo. Él tiene el control de todo. Dios tiene el control de la creación. Él cuida y Él controla. ¿Qué hace Dios? Cuida y controla. Entonces, si no hay soberanía, no hay predestinación. Y si Dios no tuviera el control, Él no pudiera planear. Pero yo quiero que entremos en materia y empecemos a definir qué es la elección. Sí. La cita bíblica no está en la hojita, es una cita bíblica que es 1 Corintios 13:12. Que digamos que es algo que vemos oscuro, pero que lo vamos a poder ver cara a cara. 1 Corintios 13:12. Entonces entremos en materia. ¿Qué es la elección? La elección es el término que se refiere a aquellos a quienes sí han sido elegidos por Dios a lo largo de la historia. A veces nosotros creemos o pensamos que nos encontramos a Dios o que nosotros buscamos desesperadamente a Dios. Pero ¿sabe algo? La Biblia dice todo lo contrario. Y si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados. ¿Qué nos dice Jesús? Escogidos. Pero para mí la mejor definición de elección, mi favorita, es Deuteronomio 7:7. Mira lo que dice la palabra de Dios. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, Dios no elige al mejor del mercado. Dios no elige al que tiene el mejor currículum espiritualmente hablando. Si nosotros estamos aquí hoy, no es porque éramos los más inteligentes o era porque éramos los más santos. Todo lo contrario, éramos ¿qué? Éramos los más pecadores. Primera de Corintios 1, del 27 al 29, dice que de lo necio, de lo vil, de lo débil y de lo menospreciado escogió Dios. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó ¿qué? Primero. Entonces, la elección es la prueba máxima que Dios tomó. O sea, Dios tomó la iniciativa en nuestra vida antes de que nosotros nos diéramos cuenta que necesitábamos de Él. O sea, antes de que a usted se le pasara por su cabeza y por su corazón de decir, yo necesito de Dios, Dios pensó primeramente en usted. Eso es lo que conocemos como elección. ¿Nos quedó claro el concepto de elección? Sí. Y que esto ocurre antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escoge Dios? Antes de la fundación del mundo. Y quiero que pasemos a diferenciar de qué es la predestinación. Si la elección es el acto de escoger, o sea, soy escogido, la predestinación es como ese plan o ese futuro que se traza para esa persona que es escogida. ¿Sí? Dios nos escoge, eso es elección, y predestinación es el futuro o el plan que Él traza para cada uno de nosotros. Y hay dos formas de entenderla. Usted lo puede entender de una forma estricta o de una forma amplia. De una forma estricta es que Dios elige a los que van a ser salvos. ¿Ustedes qué piensan? La salvación para todos. La salvación es para todos. Entonces hay un sentido de buscar a Dios. Sí. Serán salvos, pero que escuchen la voz y se dedican por el destino. Exacto. Sí. O sea, Dios en su presencia, en su conocimiento, sabe quién sí y quién no. Ese es un concepto estricto. Dios elige al que va a ser salvo. Pero en un concepto más amplio es Dios, desde antes de la fundación del mundo, eligió el plan para cada persona. Eligió el plan para toda la historia. Y miren esto que interesante. Muchos dicen, entonces si Dios ya predestinó todo, entonces pues nada importa. Entonces yo ¿para qué predico? Si ya Dios eligió todo. Entonces así yo haga o no haga, eso va a ocurrir. Pero miremos por un momento la crucifixión de Jesús. En Hechos capítulo 2, 23, Hechos capítulo 2, 23, ahí se nos dice de que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Escuchen, Jesucristo fue a la cruz porque Dios Padre ya conocía de antemano que Él iba
a tener que pasar por ahí, porque era necesario para la predestinación del ser humano en su salvación. Si no, no había salvación para el ser humano. Por eso él escapó, huyó varias veces, pero no atraparon en tenía que completar la obra. Completar la obra. Entonces, la predestinación, ¿bíblica o no bíblica? Es bíblica. Vamos a confirmar con un verso que lo podemos encontrar en Efesios capítulo 1, del 3 al 14. Efesios capítulo 1, del 3 al 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, Dios nos predestinó, pero nos predestinó ¿con cuál intención? De que nosotros, no para que nosotros saliéramos del infierno, no, Él no nos predestinó para eso. ¿Sabe para qué nos predestinó a nosotros Dios? Romanos 8, del 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos predestinó Dios? Para que fuéramos como Jesús. Para que llegáramos a ser como la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Ahora, entramos ya lo que sería un gran debate. Y antes de entrar al debate, vamos a leer este verso. Y es Romanos 9, del 11 al 13. Pues aún no habían nacido, ni habían hecho ni un bien ni mal. No había ni bien ni mal. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por obras, sino porque Él, el que llama, se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí es donde entramos a dos posturas. Y yo sé que ustedes pueden estar pensando, Jonathan, y entonces yo no soy libre. Entonces yo no puedo, yo soy un robot, yo no puedo decidir por mí mismo. Y ahí es donde es el debate histórico. Por un lado, tenemos el calvinismo. ¿Alguna vez habían escuchado? Digamos que dentro de la predestinación hay dos corrientes muy fuertes. Uno es el calvinismo y el otro es el arminianismo, ¿cierto? Juan Calvino y Jacobo Arminio. Uno dijo, venga, para poder definir la predestinación, yo tengo que tomar una postura. ¿Y sabe qué postura tomó él? Había una soberanía absoluta. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos escogió sin nuestro consentimiento. ¿Ustedes qué creen en esa parte? ¿Será que Dios nos escogió sin nuestro consentimiento? Eso es lo que dice el calvinismo. Pero tuvo un inconveniente y fue la doble predestinación. Entonces, si nosotros definimos de que Dios escogió a los que se iban a salvar, también tenemos que aceptar que eligió a los que se iban a perder. Y quiero preguntarles, ¿hay justicia en eso? Sin usted poder decidir, sin usted poder decidir si se salva o no se salva, Dios eligió por usted. Es la definición que nos entrega el calvinismo. Pero por otro lado, tenemos al arminianismo.
¿Y cuál es esta postura? Esta postura nos define lo siguiente. Ellos dicen, como pensaba Erika, que Dios predestina basándose en un conocimiento previo. Es decir, como Dios ya sabe el futuro, como Dios ya sabe qué va a pasar, entonces Dios predestina, lo escoge y le elabora un futuro. Podemos entender esas dos posturas. Yo quiero que nos dividamos como en dos grupitos. Si quiere, hagámoslo de esa forma como está. Y yo quiero que el grupo A vaya a elegir un versículo de la Escritura, un versículo, en el que ustedes evidencien que Dios le da la oportunidad al hombre de elegir, que le da la oportunidad al ser humano de escoger. Un versículo. Y ahorita, alguno de ustedes lo va a leer en voz alta. ¿Listo? ¿Quedó claro? Pónganse de acuerdo. ¿Quedó claro? Un versículo donde Dios dé la oportunidad al ser humano de escoger. Y el grupo B, vamos a elegir un versículo donde se hable de que Dios nos eligió, nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué tal si se reúnen un momentico y lo pueden elegir? Y alguien ahorita lo lee en voz alta. Listo, ¿cómo van? De ustedes es que hable donde Dios nos diga que nos escogió antes de la fundación del mundo. Pues diferente al que ya vimos, por ejemplo. ¿Cómo van? ¿Ya eligieron o no? Acá la pregunta.
Bueno, listo, ya deberían de haber elegido. Hay muchos, hay cientos de versículos para ambos. Grupo A. Yo creo que el que tienen es muy bueno. Apocalipsis 3:20 es bueno. Si quiere alguien, el que sea Levan, lo puede leer. Y ya los demás vamos a escuchar. Puede ser también. No. Apocalipsis 3:20 puede ser. Léelo en voz alta. Aquí, yo estoy a la puerta y llamo, el nombre de Dios, y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno abre, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que abrir la puerta. Entonces, tengo una pregunta para ustedes, para que la piensen un momento. Si Dios nos da la oportunidad de elegir, ¿será que Dios tiene el control de todo? Escúchenla. Si Dios nos da la oportunidad de elegir, ¿será que Dios tiene el control de todo? Porque te está brindando la oportunidad de Dios tiene el control de todo. ¿Ustedes qué creen? Puede ser una buena interpretación la que nos da acá el compañero, y es no tiene el control de todo, porque en este caso yo soy el que estoy abriendo la puerta. Yo decido si acepto, yo decido si no acepto o acepto, ¿cierto? Esa es una pregunta para usted. El versículo que ustedes eligieron, ¿cuál fue? Efesios 1, y alguien lo quiere leer. Vamos a escucharlo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el que habla su voluntad. Listo, perfecto. Entonces, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Yo le pregunto a ustedes, si Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿para qué predicamos? ¿Y para qué nos esforzamos? Entiéndame la pregunta. Ya que les hice una pregunta a ellos, si Dios tenía el control de todo. Aquí estamos viendo, aquí a quién estamos viendo, a Arminio, es decir, Dios ya conoce, pero soy yo el que me arrepiente, porque habla del libre albedrío. Pero el calvinismo dice, no, venga, es que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, porque la palabra dice, pero entonces si nos escogió antes de la fundación del mundo, sin ni siquiera nosotros querer o decidir, entonces nosotros ¿para qué predicamos? ¿O para qué nos esforzamos? Les pregunto, ¿alguien quiere responder? Por eso esa doctrina que dice que la salvación no se pierde, ¿sí? Que ya no sé lo que sea, ya recibió el Espíritu, no. La salvación se corta y se apaga, se daña el impacto de Cristo con nosotros. Lo que dice él es importante, porque ingresa dentro de estas mismas dos posturas. Uno dice que la salvación se puede perder y el otro dice que la salvación no se puede perder. Mire que son dos debates muy, muy grandes. Y ahí es donde entramos a la pregunta. ¿La salvación se puede perder? Son dos posturas. ¿Quién dice que la salvación se puede perder? La salvación del ser humano, del alma.
¿Por qué se puede perder? Porque dice la palabra, dice Dios que hasta el final seguir y obedecer. ¿Sí? Seguir estos mandamientos y obedecer. Haga eso. Listo. Si no se hace eso, hay una condición. Hay una condición de que ya, si no se obedece, si no parámetros que el Señor puso. Listo. Yo sé que Sofía puede tener una versión distinta. Sofía, ¿para ti la salvación se pierde o no se pierde? ¿Se quiere abstener? ¿Se pierde o no se pierde? Para ti, para ti. O sea, esto es algo que es del ser, o sea, de uno, de su conciencia. Se puede perder. ¿Alguien más? ¿Alguien dice que no se pierde? O sea, suena lógico, que se puede perder por no, pero que hay contradicción lo que nos dice de que su gracia, de que no es por obra, o de que es por obra, sino hace, y la gracia no es gracia. Bien. Aquí tenemos otra postura que nos dice, venga, no, la salvación no se puede perder porque la salvación es gratis. Y si la salvación es gratis, no es algo que yo puedo ganar. Y si no es algo que yo pueda ganar, tampoco es algo que yo puedo perder. Sí. Por eso se murió por nosotros, entonces como dice la Biblia, abogado tenemos delante del Padre. Entonces, yo diría que No se podría perder la salvación. No se pierde. Bueno, les defino. Ander quiere definir. ¿Se pierde o no se pierde la salvación, Ander? yo creo que sí se pierde. ¿Crees que sí se pierde? Bueno. Yo, por ejemplo, yo... Exacto. En cambio yo, mire que somos dos profes. Pero tenemos ahí una postura distinta. Ander dice, no, se pierde. Yo digo, no se pierde la salvación. Ahora, ¿quién? No, yo digo que no se pierde. Porque, como les digo, hay dos corrientes. Y usted se puede definir por una y por la otra. Y usted puede encontrar versículos en la palabra que le van a decir a usted, y el que permanece hasta el fin, este será salvo. Y usted puede decir, no, si yo no permanezco hasta el fin, estoy salvo. Pero también tengo la postura de, es que es gratis, es por la gracia. Y si es por gracia, algo que yo no merecí, pero Dios me la entregó. ¿Sí? ¿Vamos claros en esas dos posturas? Sí. Puede pasar. El apóstol Juan, ¿sabe qué decía? Que estaban con nosotros, compartían con nosotros, pero salieron. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Para mí, si usted es salvo, usted no puede perder su salvación, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y para mí Dios no maneja un corrector de, Juan se equivocó. No, bórralo ahí, tachalo un momentico que es que, pero Juan se vuelve y se arrepiente. Una nueva escritura nuevamente. No, cierto que no. Pero es para que, mire que estamos dando dos posturas distintas. Esto es para que ustedes se puedan afirmar, para que ustedes puedan conocer un poco más sobre eso. ¿A qué se refiere cuando dice que cada día debemos de tener unos pensamientos ante Dios porque hemos pecado? Se peca cada día. Sí. Cada día debemos tener unos pensamientos para el contexto del diablo. Si no se arrepiente uno de esas equivocaciones diarias y se acumula y se acumula. En el libro de la vida todo está apuntado. Por eso vamos a estar delante del trono de Dios y todo el libro queda abierto. Entonces ahí no es para condenación de la palabra, no es para... Recuerden, algo muy clave, y es la salvación nunca es por obras. Nunca. No hay nada que usted pueda hacer para ganársela. Nada, escúchame, nada. Pregunto si va a haber un juicio, ya no está prescrita. Muy buena pregunta. Hey, ¿cómo así? Si ya nos predestinó, entonces hay un juicio. Entonces, ¿para acá vamos a ir a juicio?
Si el que eligió, si el que eligió es el mismo que va a hacer el juicio. Entonces es para que nosotros, digamos, podamos entender. Hay una frase dentro de la teología que a mí me encanta, que manejan pues coloquialmente los teólogos, y es como para tratar de unir esas dos posturas, y es: predique como Arminio y enseñe como Calvino. ¿Cómo así? Que ambos tienen razón. Y quiero que lo podamos entender. Ambos tienen razón. ¿En qué sentido? En que yo puedo aceptarlo o rechazar. Eso es verdad. Lo podemos encontrar en la Escritura. Pero también encontramos en la Escritura de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Imaginémonos una puerta. Eso es una puerta. Para entrar en la puerta se nos dice: ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Abrir. Eso es que libre albedrío, ¿cierto? Yo abro la puerta. Pero cuando yo cierro la puerta y miro el letrero que había detrás de la puerta, dice: te escogí antes de la fundación del mundo. ¿Listo? Yo creo que, perdón, si vamos a leer en alguna opinión de esto, y este es bueno famoso. Lo ideal es ver el Pablo, la carta paulina, que sí unió al. Sino que es que aquí es donde vamos. Y es que cuando usted se inclina a un extremo o al otro, no está bien. O sea, no está bien. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura en sí es una en conjunto. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. Nosotros no podemos llegar a un punto de: miren que yo les di un versículo a ustedes y un versículo a este, que uno decía sí y otro decía no. Pero es llegar a una conclusión de que todo es inspirado por Dios. Entonces toda la Escritura se complementa y los versículos no empiezan una competencia para ver entonces cuál es el que más gana. No, todo es un conjunto. ¿Listo? Y ya para que vayamos concluyendo, yo no quiero que ustedes se vayan con dudas sobre el carácter de Dios. Dudas de, bueno, entonces, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es el papel que juega Dios en todo esto? Y yo quiero que leamos Primera de Timoteo, capítulo 2, del 3 al 4. Miren lo que dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios es paciente con nosotros. Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. ¿Hay soberanía de Dios? Sí, pero Dios no juega con nosotros como si fuéramos piezas de ajedrez. Para nada. Y el último verso que quiero que leamos, Romanos 9, del 14 al 15. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dije: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Nosotros sabemos que Dios nos eligió y sabemos que Dios nos predestinó. ¿Y saben algo? Eso debe producir en nosotros humildad, seguridad y gratitud. ¿Nos quedaron claras esas dos posturas? Miren, aunque ya sabemos que Dios nos eligió, nosotros debemos de hacer como Josué. Decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Preguntas? Sino que ya esto lo habíamos explicado, pastora, que la elección es el acto de escoger y la predestinación es el resultado de este acto. A la atrás. Ya aquí termino. ¿Tienen algunas dudas? Voy a hacer una claridad. Estando aquí dentro de la clase y
y es esa claridad respecto de la pregunta que hace Wilson. Y la respuesta la pregunta que hace Wilson es, entonces si nosotros vamos a creer en una de esas posturas, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces hago claridad. Nosotros como escuela de formación no estamos siendo posicionados por ninguna de las posturas teológicas que hay, ninguna de las dos que están ahí. Como escuela de formación es un deber académico. Informativo. Nosotros informamos y exponemos lo que hay en este momento como posturas, como creencias. Sin embargo, nosotros somos una iglesia cristocéntrica, que tenemos unos fundamentos, tenemos unos principios que ustedes lo vieron en las primeras clases, ¿lo recuerdan? Entonces, cada vez que tengamos, y de hecho estamos en el segundo nivel, vamos a pasar al tercer nivel. Al tercer nivel alcanzamos a ver muchas más posturas teológicas, pero nuestro seguimiento es cristocéntrico y cuando así sea el arminianismo. arminianismo, así sea el calvinismo, cualquiera de esas posturas, nosotros somos de postura bíblica. Nosotros hacemos lo que nos dice Dios a través de la Biblia. Y ahí vamos a tener siempre los trabajos. ¿Queda claro? Claro. ¿Queda clara la respuesta? Sí. No estamos influenciando tendencias. Exacto. Cabe recalcar de que ambas posturas las encontramos en la Biblia. Cabe recalcar eso. Sí, claro. Sí, pero ellas tienen un hilo que si nosotros nos posicionamos en alguna de esas posturas, Estamos vamos negando. a salir en esa línea. Y esa línea no solamente, perdón, ¿quién tenía la tarea? Martín Lutero. ¿Quién menciona la tarea? Precisamente Martín Lutero, ¿cuántas tesis? 95. Ustedes en esas 95, a lo mejor hagan cambiar algunas posturas. Entonces, por eso nosotros ni somos calvinistas, ni somos luterianos, ni somos arminianos. ¿Por qué? Porque hoy en día los tiempos están siendo finales y nos vamos a lo que nos diga la palabra de Dios.